El Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como la nueva presidenta electa del Perú para los próximos 5 años. Si bien este es el resultado oficial, esto no significa aceptar que en el Perú existe hoy una democracia plena. Tampoco significa renunciar al derecho de cuestionar a los que tienen el poder, ni guardar silencio frente a los peligros que representa la concentración del Estado en manos de un solo grupo político. Una elección puede determinar quién ocupa la presidencia, pero no borra lo ocurrido durante los últimos años. Tampoco limpia automáticamente las instituciones, ni devuelve por sí sola el equilibrio entre los poderes del Estado. Desde mi perspectiva, en el Perú de hoy no existe un régimen democrático, lo que existe es una dictadura parlamentaria que fue construyéndose durante años y que terminó consolidándose con la caída de Pedro Castillo. Desde aquel momento, el Congreso dejó de comportarse como un supuesto poder encargado de legislar y fiscalizar para desenmascararse y mostrarse como la cúpula que gobierna a su antojo al país, que derriba presidentes, que modifica las reglas de juego en función de sus intereses, que se reparte instituciones y establece mecanismos para controlar o someter a quienes deberían actuar con independencia. Esta dictadura parlamentaria no necesitó cerrar el Congreso ni sacar tanques a las calles. Aprendió a utilizar sus propias leyes, las votaciones y los procedimientos parlamentarios para concentrar el poder. Poco a poco fue debilitando al Ejecutivo, tomando e interviniendo organismos autónomos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia. Intentaron mantener las apariencias de una república democrática, pero en la práctica, la voluntad de la ciudadanía fue sustituida por negociaciones realizadas dentro del Congreso y por acuerdos entre grupos que nadie eligió para gobernar desde las sombras. Durante estos años, el fujimorismo no necesitó ocupar la presidencia para tener una influencia decisiva sobre el rumbo del país. Desde el Parlamento, acompañado por sus aliados del Pacto Infame, logró convertir al Poder Ejecutivo en una figura cada vez más débil y sometida. Si un presidente no aceptaba sus condiciones, comenzaban las acusaciones, las investigaciones, las amenazas de vacancia y las negociaciones para reemplazarlos. De esa manera, el Perú fue aceptando con desidia a presidentes removibles, mientras los verdaderos responsables de la crisis permanecían dentro del Congreso acumulando más facultades. Ahora el escenario es diferente y mucho más peligroso. El fujimorismo ya no tendrá que presionar al Ejecutivo desde el Parlamento porque, a partir del 28 de julio, también controlará este poder. Es decir, manejará los ministerios, las entidades públicas, los programas sociales, las empresas del Estado, la administración pública y el presupuesto nacional. Todo aquello que antes tenía que negociar con un gobierno débil, ahora puede manejarlo directamente desde Palacio de Gobierno. No estamos hablando solamente de nombrar ministros, estamos hablando de decidir quiénes dirigirán las instituciones públicas, cómo se van a distribuir los recursos, qué regiones recibirán mayor atención, qué autoridades serán consideradas aliadas y cuáles serán tratadas como adversarias. Estamos hablando de la capacidad de premiar lealtades, castigar resistencias y convertir el presupuesto público en una poderosa herramienta de control o sometimiento político. Por eso, frente al gobierno entrante de Keiko Fujimori, me declaro en disidencia. Esto significa expresar públicamente que no comparto el proyecto político del nuevo gobierno, que no confío en la concentración de poder que representa y que ejerceré mi derecho a vigilar y cuestionar y denunciar aquellas decisiones que puedan profundizar el autoritarismo en el Perú. La disidencia no es un llamado a la violencia, no significa atacar a quienes votaron por Keiko Fujimori, desconocer las instituciones ni promover una ruptura del orden público. Significa mantener una posición crítica, participar en el debate político, defender los derechos ciudadanos y negarse a guardar silencio cuando el poder pretende actuar sin límites. Disentir es decir que una victoria electoral concede el derecho temporal a gobernar, pero no entrega la propiedad del país ni otorga un cheque en blanco para controlar todas las instituciones, romper el equilibrio de poderes ni socavar la democracia. Pero mi disidencia no se limita a expresar una oposición frente al gobierno que asumirá el 28 de julio. También nace de una preocupación inmediata sobre lo que ocurrirá pocos meses después, el próximo 4 de octubre. Los peruanos volveremos a las urnas para elegir a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a los alcaldes, regidores provinciales y distritales, que ejercerán su función a partir del 1 de enero del 2027 por 4 años. Estas elecciones pueden parecer menos importantes que una elección presidencial, pero en las actuales condiciones políticas podría convertirse en el proceso electoral más decisivo para el futuro inmediato del Perú. En octubre no elegiremos solamente a quienes recogerán la basura, van a construir carreteras, administrar un hospital regional o remodelar la plaza de armas. Vamos a elegir a las autoridades que pueden convertirse en el principal contrapeso territorial frente al autoritarismo que se ejercerá desde el gobierno central.
Los gobiernos regionales y locales representan uno de los últimos espacios de soberanía donde la población puede organizarse para dar lugar a una resistencia que permita recuperar la democracia desde sus propios territorios. La Constitución reconoce que los gobiernos regionales y municipales tienen autonomía política, económica y administrativa dentro de sus competencias. Esto significa que no son simples oficinas subordinadas a Palacio de Gobierno, sino autoridades elegidas directamente por la población para gobernar sus regiones, provincias y distritos. En la mayoría de regiones del país existe un profundo rechazo histórico al fujimorismo. Allí conviven las comunidades campesinas, trabajadores agrícolas, maestros, pequeños comerciantes, trabajadores modestos y estudiantes. Pueblos de la costa, sierra y selva que conocen de cerca lo que significa vivir sin hospitales adecuados, sin carreteras, sin agua potable, sin oportunidades y sin presencia de un Estado que respete su dignidad. Estos territorios constituyen hoy un importante bastión de resistencia política y social. Por eso debemos comprender la verdadera importancia de las elecciones del próximo 4 de octubre. Si el fujimorismo y sus aliados logran controlar también los principales gobiernos regionales y locales, habrán completado un círculo de poder que abarca el Parlamento, el sistema de justicia, el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales. Ya no se trataría solamente de gobernar desde Lima, sino de extender su maquinaria política hasta cada región, provincia y distrito, utilizando autoridades locales para reproducir el mismo modelo de sometimiento. Tener el control de las regiones significa controlar una parte importante de los presupuestos públicos, las obras regionales, los contratos, los programas, las inversiones, los empleos y las relaciones entre el gobierno central y las comunidades. Significa reducir los espacios donde pueda surgir una voz diferente y debilitar la capacidad de los pueblos para oponerse a las decisiones tomadas desde Lima. Por eso, en estas circunstancias, las elecciones regionales y municipales representan la última oportunidad para levantar una barrera de contención para recuperar la democracia desde el interior del país. Quiero ser claro. Advertir sobre este riesgo significa reconocer que la concentración del poder ejecutivo y legislativo en un mismo bloque político genera condiciones que deben ser vigiladas con especial atención. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE tienen la obligación de actuar con independencia, con transparencia y firmeza. No pueden convertirse en extensiones del gobierno entrante ni someterse a las presiones del Congreso. Deben garantizar que cada candidato compita en igualdad de condiciones, que cada acta sea procesada correctamente, que los funcionarios respeten la neutralidad y que cada ciudadano pueda votar sin miedo, sin amenazas y sin condicionamientos. Pero la defensa de estas elecciones no pueden quedar únicamente en manos de los organismos electorales. La ciudadanía, los personeros, los movimientos regionales, los partidos políticos locales, las universidades, las organizaciones sociales, los periodistas y los observadores nacionales e internacionales deberán mantenerse vigilantes. También será necesario que los medios de comunicación regionales cumplan un papel fundamental. Cuando una gran parte de la prensa nacional se encuentra ya condicionada por los intereses políticos y económicos de Lima, las radios locales, los pequeños canales, los periodistas independientes y las redes ciudadanas pueden convertirse en los únicos espacios capaces de mostrar lo que sucede dentro de las regiones. La resistencia para recuperar la democracia necesita información, memoria y una ciudadanía que no permita que la mentira se convierta otra vez en la versión oficial del país. Ahora bien, no basta con impedir la intervención electoral, también tenemos que elegir correctamente. No se trata de reemplazar a los representantes del autoritarismo nacional por pequeños caudillos regionales que una vez elegidos reproduzcan la corrupción, el abuso y el abandono dentro de sus territorios. Necesitamos gobernadores y alcaldes que comprendan que su función no es arrodillarse ante el gobierno central para conseguir favores, sino defender los intereses de las personas que los eligieron. Necesitamos autoridades regionales y locales con capacidad para administrar, pero también con firmeza política para resistir. Autoridades que reclamen los recursos que corresponden a sus pueblos, que defienden la educación y la salud pública, que protegen el medio ambiente y sus recursos naturales, que respetan a las comunidades y que se nieguen a participar en acuerdos destinados a profundizar la concentración del poder. Las regiones deben convertirse en espacios de reconstrucción democrática. Desde ellas se debe promover nuevas formas de participación ciudadana, de fiscalización, con presupuestos participativos y defensa de los derechos colectivos. Un gobernador o un alcalde no puede cambiar por sí solo el régimen político nacional, pero muchas autoridades regionales y locales, actuando juntas, pueden formar un bloque capaz de exigir respeto, transparencia, descentralización y un verdadero pacto democrático. Eso es precisamente lo que el autoritarismo intentará evitar. Un gobierno central puede convivir cómodamente con autoridades locales obedientes.
dispuestas a guardar silencio a cambio de una obra, una transferencia presupuestaria o una fotografía junto a la presidenta. Lo que no podrá controlar fácilmente será una red de gobiernos regionales y municipales respaldados por sus pueblos, capaces de coordinar, de denunciar los abusos y de defender públicamente la autonomía de sus territorios. Por eso, las elecciones de octubre no deben convertirse en una disputa entre pequeños intereses personales. No podemos repetir el error de dividir el voto democrático entre decenas de candidaturas improvisadas mientras los grupos con mayor poder económico y político presentan organizaciones disciplinadas, financiadas y preparadas para capturar las regiones. La ciudadanía tendrá que analizar quiénes son los candidatos, quién los financia, qué intereses representan, qué antecedentes tienen y cuál será su posición frente al gobierno central. Y no basta con que un candidato diga que está en contra del fujimorismo. Tiene que demostrar que está comprometido con la democracia, con los derechos humanos, con la transparencia y las necesidades reales de su región. Tiene que explicar cómo gobernará, cómo protegerá los recursos públicos y cómo responderá si desde Lima se intenta condicionar el presupuesto o imponer decisiones contrarias a los intereses de su población. Y finalmente quiero dirigirme a los que votaron por Keiko Fujimori. Muchos de ustedes votaron buscando seguridad, estabilidad o una solución frente a la crisis. Otros votaron por miedo a la otra alternativa, o por cansancio, o porque creyeron que el fujimorismo podría gobernar mejor. Por eso, su voto debe ser respetado, pero ustedes también tienen la responsabilidad de vigilar a quienes eligieron. No permitan que su voto sea interpretado como una autorización para controlar instituciones, para perseguir opositores o utilizar los recursos públicos con fines partidarios. La lealtad política no puede convertirse en obediencia ciega. Una verdadera sociedad necesita ciudadanos capaces de apoyar lo correcto y denunciar lo incorrecto, incluso cuando el abuso procede del partido por el que votaron. Yo reconoceré cualquier decisión que beneficie verdaderamente al pueblo. Si el nuevo gobierno construye hospitales, mejora las escuelas, combate la delincuencia, respetando la ley, si protege a los trabajadores, si garantiza la independencia de la justicia y administra el presupuesto con transparencia, lo reconoceré. Mi disidencia no consiste en oponerme a todo, sino en negarme a aceptar aquello que debilite los derechos humanos, la dignidad y las instituciones del país. Pero cuando se utilice el miedo para justificar abusos, estaré en disidencia. Cuando se pretenda someter a los jueces, fiscales u organismos electorales, estaré en disidencia. Cuando el presupuesto sea utilizado para premiar aliados y castigar regiones, estaré en disidencia. Cuando se persiga a un periodista, se criminalice una protesta o se desprecie nuevamente al Perú andino, campesino, amazónico y popular, estaré en disidencia. La resistencia para recuperar la democracia debe ser pacífica. No necesita armas, violencia ni destrucción. Lo que necesita son ciudadanos informados, autoridades honestas, periodistas libres, personeros preparados, organizaciones sociales activas y pueblos conscientes de que su voto regional y municipal será tan importante como el voto presidencial. El próximo 4 de octubre, los peruanos tenemos la posibilidad de decidir si entregamos las regiones y las municipalidades al fujimorismo o si construimos desde cada territorio una barrera capaz de contener el autoritarismo. Por eso reconozco el resultado electoral, pero no reconozco que una elección pueda borrar la dictadura parlamentaria que se ha instalado en el Perú. Reconozco que Keiko Fujimori asumirá legalmente la presidencia, pero no acepto que esa victoria le otorgue el derecho a controlar todos los poderes, todas las instituciones y todos los territorios del país. Por el contrario, considero que la recuperación de la democracia peruana tendrá que comenzar desde sus regiones, desde sus municipios y desde los pueblos que todavía están dispuestos a resistir. Soy Julio Navarro y esta es mi libre opinión. Si valoras este tipo de análisis, te invito a compartir, comentar y suscribirte para no perderte el siguiente. Hasta la próxima y cuídate mucho.